Toda la galaxia consideraba a los humanos las criaturas más raras, extrañas y peculiares del universo. Nada de lo que decían o hacían tenía sentido. Recordaba todas las cosas que hacían estos simios locos. Recuerdo la vez, durante una de sus guerras, una especie conflictiva como nunca antes habíamos visto. Le habían dicho al resto de la galaxia que tenían la intención de librar una pequeña escaramuza y que hablaban muy en serio sobre que nadie interferiría, prometiendo represalias. Estaban luchando en un sistema remoto cuando, de repente, una pequeña nave de carga civil irrumpió en la batalla desde el hiperespacio. Gritó pidiendo apoyo de emergencia. Las flotas humanas en esa batalla, bien conocidas por ser enemigas mortales, se retiraron repentinamente y volaron una al lado de la otra para ayudar a la nave averiada. Después de ayudar a dicha nave y pagar para que la encadenaran y remolcaran a un dique seco para reparaciones, las flotas humanas simplemente reiniciaron su música de guerra y reanudaron los disparos entre sí. Los humanos fuera del conflicto simplemente se rieron de ello y el resto de la galaxia pasó los siguientes meses con la frase Dauk como la única palabra que se decía. Otro escenario es cuando un humano marine one del elenco de guerreros de la humanidad dejó solo a toda una división de infantería Sarantis para cargar contra una línea de batalla Marantis. Lo más loco fue que realmente funcionó. Aparentemente, estaba aburrido de que sus sargentos le gritaran. Los Sarantis y los Marantis eran dos subgrupos de la misma especie que compartían una línea fraccionaria a través de dos líneas genéticas separadas y habían llegado a las manos en una disputa minera que había durado siglos. Si quieres una analogía humana para esto, piensa en los demócratas y los republicanos y su larga guerra. Ambos en el mismo país, ambos con el mismo tipo de tontería. Eran una especie tradicionalista muy apegada al honor que valoraba la disciplina y el deber por encima de todo. Tenían una influencia significativa sobre el futuro del cuerpo político de la galaxia, pero por más que lo intentaran, nunca podían resolver ninguna disputa, usando principalmente tácticas y armas que los humanos consideraban arcaicas y suicidas. Aunque se reportaban pocas bajas en sus escaramuzas, las batallas entre ellos duraban horas. Las escaramuzas pasaban meses entre sí y todo se decidía durante las batallas. Ambos bandos tenían el equivalente a mosquetes láser y disparaban. Un solo disparo el uno al otro, luego rompían la formación y luchaban entre sí en combate singular hasta que hubiera un vencedor. El humano aparentemente había prescindido de esta práctica hacía mucho tiempo y, por lo que escuché, incluso tuvo que contener la risa al oírlo. Hubo una de esas batallas en la que un humano, no un marine propiamente dicho, sino un piloto estelar, se estrelló en el planeta, y a cambio de reparar su nave, fue reclutado para servir al marine humano. Aparentemente cansado de la línea de formación y la verborrea de su oficial al mando, rompió filas, cargó contra la línea de batalla principal de los Marantis y de alguna manera llegó hasta el final. Nunca disparó un tiro, en cambio, subió a las trincheras y se abalanzó sobre el comandante enemigo. Abrió su casco y gritó a todo pulmón, «¡Sáquenme de aquí!», en la cara del comandante, luego cargó de regreso a las líneas amigas. El absurdo de la circunstancia aparentemente traumatizó al comandante hasta tal punto que más tarde lo encontraron vistiendo una sábana como túnica ceremonial, intentando someter a un consejo de guerra a un pastelito por insubordinación. La batalla concluyó y ambos bandos se aseguraron de que en pocos días el humano tenía su nave reparada y fuera del planeta que el comandante aparentemente se recuperó de su psicosis pero nunca logró superar su odio por una marca particular de pastelito, intentando someterlo a un juicio por sedición al ver uno. Otros escenarios como humanos bebiendo o comiendo cosas que sabían que eran malas para ellos, mientras que la mayoría de las especies evitaban el veneno, los humanos lo consumían por diversión. Los cigarrillos, como yo los conocía, eran una toxina extrema para la mayoría de las demás especies, mientras que los humanos los usaban como un sedante suave. Los humanos podían soportar heridas de bala o rayos de plasma y seguir luchando sin siquiera saber que les habían disparado y solo se molestaban en notar la herida o reaccionar a ella cuando alguien se lo decía o cuando la batalla había terminado. Nunca entendimos a los humanos, todos eran tan peculiares. Entonces, un día, un humano hizo algo que realmente tenía sentido. Día ordinario en el hábitat, mirando un panel de control de refinería, revisando temperaturas. Mi nombre es Bag, solo Bag.
La mayoría de las otras especies no se molestan o directamente fallan hasta un grado ofensivo en pronunciar nuestros nombres, así que la mayoría de las otras simplemente dicen la primera parte de ellos y lo dan por terminado. Nuestra especie son humanoides cangrejo, aproximadamente del tamaño de un caballo terrestre, y debería saberlo. Tuve el desafortunado placer de encontrarme en persona con una de esas bestias. No salió bien. Estaba sentado tranquilamente en mi panel de control en mi lugar de trabajo, una refinería de aleaciones, felizmente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Un humano haciendo algo que realmente tenía sentido. Marcus irrumpió por la puerta sosteniendo una tableta de datos. Un humano, aunque era como un pie más bajo que yo. Todavía no lo he vencido en combate cuerpo a cuerpo, como todos los humanos. Marcus era de estatura promedio para un humano, 5'9". Un mechón de pelo castaño en la cabeza y un mechón más pequeño en el labio superior. Piel que parecía como si lo hubieran estado asando en un horno. Vaga Fastik incorpora a Aronik Utai. Buenos días a ti. Ladró alegremente y golpeó una tableta de datos sobre mi escritorio. Buenos días, Marcus. Pareces algo encantado. Un ojo se posó en él. El otro seguía mirando mi trabajo. De hecho, tengo los informes de la última cuota. Superamos las expectativas, lo que significa que todos recibiremos bonos este mes. ¿Ves? Señaló emocionado la tableta de datos que tenía. Oh, excelente. Puedo visitar a mi familia en casa a principios de este año. Chasqueé mis mandíbulas. Con alegría y rápidamente desactivé mi trabajo para un breve descanso para que pudiéramos charlar. Sí, tengo planeado un recorrido de bares para el fin de semana con los chicos de limpieza interesado. Preguntó definitivamente, indudablemente chasqueé mis garras de felicidad por cierto aquí me entregó otra tableta de datos con una sonrisa algo siniestra en su rostro. ¿Qué es esto? Es una petición ha estado circulando últimamente y ya tiene 6.000 millones de firmas de nuevo con esa sonrisa siniestra la leí petición para el cambio de GWW. La reclasificación del universo hace que la reclasificación de especies sea una necesidad absoluta para la mayoría de las criaturas a medida que adquieren intelecto y tecnología o simplemente descubrimos algo nuevo sobre ellas. Por lo tanto, llegamos a la siguiente conclusión y solicitamos que se realicen cambios para reflejar esto. Por la presente, solicitamos que las criaturas conocidas como políticos sean reclasificadas como una especie separada. La razón de esto es que los políticos, salvo algunos ejemplos extremadamente raros y notables, todos muestran un comportamiento, actitud y actividad similares, independientemente de sus orígenes, pomposidad, falta de consideración, cierta cualidad de elitismo o procesos de pensamiento de superioridad moral. Y como tal, todos los políticos actúan de la misma manera, como si cada político operara bajo la misma mente colmena del concepto de poder y su naturaleza adictiva, e incluso los individuos más amables o bondadosos pueden caer presa de este concepto y volverse completos aparentemente de la noche a la mañana. Con pocas excepciones, cada político parece estar bajo la misma ilusión de grandeza saturada de poder al alcanzar un puesto de poder. Por lo tanto, esta petición existe para reclasificar a todos y cada uno de los políticos como su propia especie para abrir adecuadamente su comportamiento al escrutinio. Y el ridículo necesario nosotros el pueblo lo miré. Él simplemente me sonrió, firmé el documento y él recuperó la tableta de datos. Ambos nos miramos por un momento y luego estallamos en un ataque de risa histérica. Después de un rato nos despedimos y probablemente nos encontraríamos más tarde para tomar algo después del trabajo. Esa fue la única vez que un humano hizo algo que realmente tenía sentido bueno. En realidad no fue la única vez, pero para mí al menos fue la mejor.